Así que si va a abrir sus notas, estamos en la página número 9 y hemos visto ya los dones espirituales. Estuvimos viendo la semana pasada, terminamos los dones espirituales y nos tomó algún tiempo porque estuvimos hablando de cada don en particular para que podamos conocerlo mejor. Más cuando no, a veces en la iglesia no están activos todos esos dones, entonces nos cuesta a nosotros conocer respecto a los dones. Y así que ya hablamos de cada uno de ellos según la Biblia, no según nuestra opinión. Y hoy vamos a hablar ese precioso tema de la fe, que es la lección número 5, página número 9. Así que vamos a orar y vamos a entrar en el tema. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de que nosotros podamos venir, Señor, delante de tu presencia para conocer más de tu palabra, Señor. Sabemos que este momento que hemos puesto o dispuesto para ti, Señor, tú tienes algo especial para nuestras vidas. Queremos, Señor, el alimento espiritual para nuestro ser, amado Dios. Espíritu Santo, tráenos ese alimento en esta hora. Revela tu palabra, que nuestra mente, nuestro corazón, que todo nuestro ser sea receptivo a tu palabra, a tu verdad, Señor. Danos discernimiento en esta hora, amado Dios, para que podamos conocer la verdad. Amado Dios, te rogamos que tú puedas revelarnos tu palabra. Y reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu que se levanta en contra de la verdad del Evangelio. Lo sometemos desde ya delante de tu presencia para que nosotros podamos aprender hoy, Padre, esa porción especial que tú tienes hacia nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia, gracias Espíritu Santo, porque en cada momento que abrimos tu palabra, tú puedes enseñarnos y guiarnos hacia lo que es verdadero, hacia lo que tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos, y cada día vamos aumentando nuestra fe, cada día vamos creciendo en el Evangelio. Gracias por tu presencia. Si hay algo que impide en mis hermanos el poder escuchar, el poder recibir tu palabra, te rogamos que tú suplas esa necesidad. Quita toda dolencia, Señor, despeja toda mente, Señor, para que nuestro ser sea buena tierra para tu palabra, amado Dios. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, y que pueda surgir, Señor, a través de la clase, palabras que honren tu nombre, Señor. Quita toda palabra vana de mis labios. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en la página número 9, estamos hablando o vamos a empezar a hablar del tema, vamos a empezar a hablar de la lección número 5, el tema, la fe. Esto es muy, muy, muy importante para nosotros y ya hablamos del don de fe, pero ahora vamos a hablar la fe en general que todos nosotros debemos de tener como cristianos. Así que vamos a ver si podemos ir a unas imágenes para poder ver los textos bíblicos y poder leerlo aquí juntamente con ustedes. Y vamos a ir y vamos a hablar la lección número 5, la fe. Así que página número 9. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En pocas palabras, aquí nos habla Pablo en Efesios que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos la salvación,
porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tampoco no hay ningún acto que nosotros podamos hacer para que podamos ganarnos la salvación o recibir la salvación o pagar por nuestra salvación, sino que todo es a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Y por lo tanto dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que dice que por medio de la fe somos salvos. Nos está diciendo que tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús, que es nuestro Redentor, para poder ser salvos. Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él nos dio la salvación, pero para recibir esta salvación, nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo, y es por eso que es muy importante poder tener esta fe, poder tener fe. Así que dice el Romanos 12:3. Parece que no sé si lo puede ver en la pantalla, pero Romanos 12:3 dice de la siguiente manera: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Así que dice, conforme a la medida de la fe que Dios nos repartió a cada uno. Eso es Romanos 12:3. Entonces aquí nos habla de que todos nosotros tenemos fe. Dice en las notas de la siguiente manera: nacemos con la habilidad de tener fe. Lamentablemente, a causa de la caída del hombre, no sabemos en qué poner nuestra fe, hasta ser guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y cuando dice que en Él cree, está diciendo para que todo aquel que en Él pone su fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Cristo asegura nuestra salvación. Bueno, vamos a hablar acerca de nacemos con la habilidad de tener fe. Lamentablemente, debido a la caída del hombre, nosotros usamos nuestra fe erróneamente, por decirlo de alguna manera. Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, podemos tener fe en nuestro trabajo, podemos poner nuestra fe en nuestra familia, podemos poner nuestra fe en infinidad de cosas o de personas. Tal vez algunos hijos ponen su fe en sus padres, y en fin, cuando nosotros estamos sin Cristo, ponemos nuestra fe en muchas cosas que no tienen sentido, y por eso no trabaja de la manera que debería trabajar en nuestra vida, porque nuestra fe está mal canalizada. Pero como leímos en Romanos 12:3, que a cada uno se nos es dada y se nos repartió la misma fe, o una misma medida de fe. Entonces todos nosotros tenemos fe. Cuando se nos predica, cuando usted andaba sin Cristo y le predicaron el evangelio, esa
medida de fe que usted tenía, usted la usó y la puso en Cristo, y cuando usó esa medida de fe que le fue dada, entonces su fe se activó y nació de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, entonces toda nuestra fe o ese poquito de fe que teníamos, la canalizamos ahora en Cristo Jesús. Y ahora nuestra fe empieza a crecer. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tenía, voy a hablar de mí personalmente. Yo tenía la fe en imágenes y tenía la fe en otras cosas que no era Cristo Jesús. Cuando yo acepté a Cristo y yo creí en el Evangelio, ahora mi fe la puse en Jesús. Quité la fe, la imagen, y la pongo en Jesús. Quité la fe que tenía tal vez en mi familia, la pongo en Jesús. Todo donde yo tenía repartida mi fe, la quité de esos lugares y ahora la canalicé en Cristo Jesús. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, ahora nací de nuevo, nací en el Espíritu, y ahora mi fe se activó y desde ahí en adelante empieza a crecer. Entonces nosotros antes no podíamos usar nuestra fe de la manera debida, pero ahora podemos utilizar nuestra fe. Y vamos a ver si puedo conectarme aquí con la imagen. Lo voy a hacer de otra manera, ya que parece que no está funcionando de la primera manera que estaba haciendo, así que vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces aquí dice, aquí puede ver el texto que ya leímos, que es en Romanos 12:3, que se nos repartió la misma fe a todos. Y esta imagen, si usted la puede ver, la que está en amarillo, antes de la caída del hombre, eso lo explicamos en la lección número 1. Antes de la caída del hombre, el hombre estaba ordenado de la siguiente manera: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando cae Adán y Eva de la gracia, entonces vienen a ser cuerpo, alma y espíritu. Y cuando esto pasa, entonces lo que sucede es que nuestra fe ahora, estando cuerpo, alma y espíritu, si nuestro espíritu está adormecido o muerto, por decirlo así, entonces nuestro cuerpo quiere poner la fe en lo que puede, y va a poner la fe en el trabajo, va a poner la fe en miles de cosas, pero no va a actuar de una manera espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, volvemos a ese orden amarillo de espíritu, alma y cuerpo. Y ahora nuestro espíritu está activo, nuestro espíritu está despierto y se comunica con el Espíritu Santo. Y entonces nuestra fe ahora es canalizada de la manera correcta. Y ahora toda nuestra fe está en Cristo Jesús y nuestra fe empieza a crecer. Así que no sé si pueden entenderlo de esta manera, pero estamos tratando de explicarlo lo mejor posible. Y luego dice: la fe en Cristo asegura nuestra salvación. La fe en Cristo asegura nuestra salvación. Si usted ha nacido de nuevo, ha puesto su fe en Cristo Jesús, entonces eso le asegura a usted la salvación. Y dice Juan capítulo 5, verso 24.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En pocas palabras, si usted pone su fe en Cristo, pone su fe en Dios, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, o sea, no tendrá condenación, sino que tendrá vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Y luego dice el Juan 11, 25 al 27. En las notas está nada más Juan 11, 27, pero yo quise leerlo del 25 al 27 para que usted pueda tener una idea de lo que está hablando aquí. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que el creer es poner nuestra fe, tener nuestra confianza en Cristo Jesús. Si usted cree en esto, quiere decir que usted cree en las palabras de Jesús, cree en los hechos de Jesús, y entonces eso le asegura su eternidad. Ha pasado de muerte a vida, le asegura su salvación. También tenemos otro pasaje en San Juan 12, 46, que dice de la siguiente manera, yo, aquí está hablando Jesús, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que al tener nosotros fe, no solamente aseguramos nuestra salvación, sino que ya no permanecemos más en tinieblas, ahora ya estamos en la luz. Y luego dice otro pasaje en San Juan 20, del 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que en la Biblia podemos, nos dice este pasaje que Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros, confirmó de muchas maneras que Él era el Mesías, Él era el Redentor, pero no se puede escribir todo porque no alcanzarían todos los libros para poder escribir lo que Jesús hizo. Pero estas cosas que nosotros vemos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si usted ha leído los hechos de Jesús, estas cosas quedaron escritas para que podamos nosotros creer en Cristo Jesús y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que nosotros al poner nuestra fe en Cristo, que es creer, nosotros podemos asegurar nuestra salvación y podemos tener vida eterna, podemos, se activa nuestra fe, por decirlo así. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? Primero analicemos lo que es fe. Dice ahí en las notas, fe viene de la palabra griega pistis, que significa firme persuasión, convicción basada en lo oído. Se usa en el Nuevo
Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. ¿Qué es fe? Según la Biblia, Hebreos 11:1 dice que la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe es que usted tiene certeza de que usted espera algo y que eso va a pasar. Es que usted esté seguro y convencido de lo que va a pasar aunque no se vea. Quiere decir que si Jesús prometió algo, usted está certero y convencido, seguro de que así es, y eso es tener la fe en Jesús. Ahora, una de las cosas que yo hice es de que yo busqué fe en Google. Y déjeme decirle por qué quise poner este ejemplo aquí en esta clase. Porque debemos nosotros conocer que Google no es cristiano. Google no es espiritual. Y cuando nosotros a veces estamos tan metidos en las redes o en la tecnología, que todo lo espiritual también lo queremos sacar de Google o de lo tecnológico. Y esto que nos dice Google o nos dice lo secular o la ciencia, por decirlo así, muchas veces no es espiritual. La Biblia es la que nos enseña lo espiritual. Entonces la Biblia nos dice qué es lo que es fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Google nos dice, fe es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un Dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamientos sociales e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida, tener fe. Así que Google lo está haciendo generalizado y está diciendo que su fe puede ser en cualquier cosa, pero ya analizamos con las imágenes anteriores de que esta era la fe que usted tenía cuando no era cristiano. Su fe podía estar en cualquier Dios, su fe podía estar en cualquier... déjeme salirme de aquí. Vamos a ir a la clase. Su fe puede estar en cualquier otro objeto o en cualquier cosa, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces nosotros podemos verlo nuevamente, que es en lo espiritual. A través de Jesús canalizamos toda nuestra fe y ahí empieza a crecer nuestra fe. Entonces, Google, quise poner ese ejemplo para que usted se dé cuenta que a veces nosotros estamos buscando alguna respuesta espiritual y usamos nuestra tecnología o la tecnología que hay, y Google nos da respuestas que a veces no son cristianas. La Biblia es la única que nos puede enseñar las cosas espirituales. La Biblia es la única que puede enseñar lo que nosotros debemos conocer, y lo espiritual es completamente diferente a lo secular.
Esto nuevamente, este ejemplo lo quise poner porque me he encontrado con muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que cuando estamos hablando de un tema espiritual me dice, vamos a ver, déjame hacerlo Google, déjame buscarlo en Google. Y lo que debemos nosotros conocer es que lo espiritual es muy diferente a lo secular. Lo que está en Google es lo que la gente pone en esa máquina de buscar para que usted pueda encontrar lo que ellos quieren darle a conocer. Pero lo que dice la Biblia muchas veces es muy diferente a ello. Así que eso es lo que es fe. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar su fe? Entonces, no sé si usted, su fe ha sido desarrollada ya después de que aceptó a Cristo. No sé si su fe ha crecido. No sé cuántos años tiene usted en el Evangelio. Si tiene 5 años, ¿cuánto ha crecido su fe? ¿O cuánto se ha desarrollado su fe? Pero si no ha pasado, debería de haberse ya desarrollado su fe. Pero no se preocupe, si no se ha desarrollado, aquí podemos darles lo que dice la palabra para que pueda desarrollarse su fe. Vamos a ir otra vez a la imagen. Dice, vamos a ver la imagen aquí. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede desarrollar usted su fe? A través de la palabra de Dios. Y dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchas personas dicen, hermano, yo todos los días escucho un mensaje en YouTube, en Facebook, en Internet. Veo un mensaje y mi fe está creciendo. Pero debemos de cuidar lo que vamos a oír. Aquí la Biblia dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios o escudriñar la palabra de Dios, eso va a desarrollar nuestra fe. A veces hay personas que predican en Internet que a veces ni mencionan ni un verso de la Biblia, o si mencionan versos bíblicos, están ellos diciendo lo que ellos creen de ese verso, y tenemos que tener cuidado en esto. Pero si nosotros queremos desarrollar nuestra fe, debemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de leer la palabra de Dios, y la palabra nos va dando nos va desarrollando esa fe, nos va dando confianza en quién es Dios y cómo nuestra fe está siendo puesta en Cristo Jesús. Y empezamos a conocer a través de la Biblia todos los hechos que Jesús ha hecho a través de muchas personas, y empezamos a tener más confianza en Dios. Así que dice, la confianza se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. El tener fe es tener confianza en alguien, y es cuando nosotros hablamos en lo espiritual, es poner nuestra confianza, ese alguien es Jesucristo. Si usted conoce a Jesucristo de una manera más profunda, va a tener más confianza, va a tener más fe. Su fe va a ir creciendo conforme usted va conociéndolo mejor. Dice Salmos 9:10, en ti confiarán
los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que nuestra fe va creciendo conforme el conocimiento que nosotros tenemos en Dios. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que nosotros no debemos de estar afanados o con afán o con ansiedad, sino que nuestras peticiones las tenemos que poner delante de Dios en oración con acción de gracias. Y luego dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios o conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que nosotros podemos tener nuestra fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y también podemos nosotros crecer en nuestra fe cuando nosotros vamos conociendo más a Cristo Jesús, conociendo más quién es Dios. Si usted conoce quién es Dios, si usted ve los hechos de Dios en la Biblia, como personas como usted y como yo pusieron su fe en Cristo Jesús y empezaron a crecer, su fe va aumentando, usted va conociendo que Dios lo que dice se hace. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, yo no sé, Abraham fue sacado de un pueblo idólatra, de Ur de los Caldeos. Era muy idólatra ese pueblo. Yo no sé a cuántos le habló Dios, y yo creo que tal vez solo Abraham fue el que no solamente escuchó la voz, sino que hizo caso a la voz de Dios. En pocas palabras, tal vez Dios le estuvo hablando a todo el pueblo, pero nadie le hizo caso. Todos lo escucharon, pero nadie le hizo caso. Pero Abraham hizo caso a la voz de Dios y lo puso por obra, y esto es la fe. Y desde ese momento su fe fue creciendo. Cuando usted le predicaron el evangelio, no sé cuántas veces le habían predicado anteriormente, antes de que usted aceptara. No le había aceptado. Pero ahora usted acepta a Cristo, y entonces, permítame, vamos a ver. Estoy viendo que estemos todos aquí. Ok, todo está bien por aquí. Y entonces usted acepta a Cristo, y ahora se da cuenta de que Dios siempre le estaba hablando, pero usted no quería hacer caso. Y ahora que usted hace caso, entonces usted pone su fe en Cristo y nace de nuevo. Su fe empieza a desarrollarse. Ahora que usted ha nacido de nuevo, empieza a conocer a Dios más profundamente. ¿Qué es lo que dice Dios? Si las promesas que Dios dice han sido reales para usted, o sea, si Dios ha cumplido su palabra. Decía David, no he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. En pocas palabras, David está diciendo, yo ya comprobé que Dios su promesa la cumple y no nos deja desamparados. Entonces, cuando usted va viendo eso de quién es Dios, que no dejó desamparado a David, que no dejó desamparado a muchas personas, su fe se está fortaleciendo y empieza a crecer. Y cuando usted, ahora que es cristiano, empieza a ver las promesas que Jesús tiene para usted, que Dios tiene para usted como cristiano, y usted se va dando cuenta
de cómo Dios ha actuado y ha sido real para su vida, entonces su fe empieza a crecer más y más. Así que vamos a ir otra vez a la imagen. Me salgo de la imagen porque algunas personas quisieron meterse, no pudieron. Entonces lo puedo ver si estoy en la imagen. Como estoy usando otro método, no puedo ver quién se quiere meter. Y así que por eso es de que me estoy saliendo, pero vamos a entrar otra vez. Y como es diferente método el que estamos haciendo, entonces es un poquito diferente la manera que lo estamos haciendo. Así que dice también aquí en las notas, Hebreos 11:6, verso 6, verso 32 al 34, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es necesario que nuestra fe pueda crecer y es necesario que nosotros podamos seguir en fe, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si usted se acerca a Dios, es necesario que usted crea en Dios, crea la existencia de Dios, tenga fe en Dios y no solamente eso, sino que Él le va a dar recompensa a los que buscan a Dios. Y dice el verso 32, aquí es algo que siempre me ha impactado este pasaje. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí en Hebreos 11 está hablando de los hombres de fe que menciona la Biblia y empieza a mencionar muchos hombres, pero al final, en el verso 32, dice que no le da tiempo de contar de muchos más. Quisiera contar de todos. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense. Así que nuestra fe, cuando crece, cuando se desarrolla, nosotros también podemos conquistar reinos, hacer justicias, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sacar fuerza de la debilidad y hacernos fuertes en batallas y poner en fuga a ejércitos extranjeros. Imagínense todo lo que puede alcanzar nuestra fe. Así que entonces no solamente debemos de tener esa fe porque le agrada a Dios, o el que busca a Dios sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, sino que también podemos hacer prodigios con esa fe que se nos ha sido dada. Nuestra fe tiene que crecer cada día más. Este pasaje es muy hermoso porque nos dice todo lo que podemos hacer
con la fe podemos alcanzar promesas. Si usted en su vida le falta una promesa, dice, ¿por qué la Biblia dice esta promesa y a mí no me pasa? Porque su fe necesita desarrollarse. Así que la confianza se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Entonces nosotros, mientras más conozcamos a Dios, más nuestra fe aumentará. Y esto es todo lo que vamos a ver respecto al tema de la fe. Y luego pasamos a la lección número 6, cómo vencer a Satanás. Pero antes de pasar a ello, no sé si alguien tiene una pregunta respecto a la fe. Ya está el tiempo para que usted pueda preguntar. Puede abrir su micrófono. Si no lo puede abrir, me dice. Y si no hay ninguna pregunta, pasaremos a la lección número 6, cómo vencer a Satanás. Y déjenme ver antes aquí si tengo alguna... ok, todo está bien por aquí, no tengo a nadie esperando. Así que, ¿cómo vencer a Satanás? Entonces pasamos a la lección número 6. Ya vimos que nosotros todos debemos de tener nuestra fe fundada en Cristo y nuestra fe tiene que desarrollarse cada día más y más. Y esto se puede hacer a través de oír la palabra de Dios y a través de conocer mejor quién es Dios. Imagínense que nosotros cuando estemos en la eternidad, ya sea que nos vayamos en el arrebato de la iglesia, o sea de que muramos en Cristo, cuando estemos en la eternidad, vamos a estar con el Padre y debemos de conocer desde ahora quién es nuestro Padre, y cuando lleguemos a la eternidad vamos a seguir conociendo de una manera diferente a quién es el Padre, porque vamos a estar ya en lo espiritual, con cuerpos espirituales, con cuerpos nuevos. Nuestra fe va a ser desarrollada aún más, pero aquí en este momento nuestra fe tiene que desarrollarse porque hay muchas cosas que necesitamos en este mundo que pasen en nuestras vidas y solamente lo harán a través de la fe, como este bello pasaje que leímos en Hebreos 11, del 32 en adelante, de todo lo que nosotros podemos hacer por medio de la fe. Ahora vamos a entrar a la lección número 6, y en la lección número 6 hablaremos de los enemigos del creyente, el cristiano, aquella persona que ha nacido de nuevo. Si usted no lo sabía, el cristiano tiene enemigos y no tiene muchos enemigos. Bíblicamente nada más tiene 3 enemigos. Y entonces nosotros debemos de, si la Biblia nos dice que tenemos enemigos, debemos de conocer quién es nuestro enemigo. Cuando nosotros empecemos a hablar del enemigo del cristiano, debe de usted saber que no estamos hablando de que Dios tiene enemigos. Dios no tiene enemigos, y eso lo vamos a ver también al entrar en esta lección número 6. Pero aunque Dios no tiene enemigos, la iglesia sí tiene enemigos. Usted como cristiano, como nacido de nuevo, tiene enemigos. Y si no sabía quién es su enemigo, ahora va a saber quién es su enemigo. Y si no sabía cuántos enemigos tiene, ahora va a saber que nada más tiene 3 enemigos. Así que dice la lección número 6, cómo vencer a Satanás. Entonces, uno de los primeros enemigos, y no está por orden, sino que pasa de que el que vamos a hablar es Satanás, pero uno de los enemigos del cristiano es Satanás. Así que vamos a ver esta imagen para ver los versos
bíblicos y dice aquí cómo vencer a Satanás. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que fíjese cómo la Biblia le habla a usted, que es pueblo de Dios, y le dice que es linaje escogido. O sea, que usted no es cualquiera, es linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nos dice esto, la Biblia quiere decir que antes nosotros estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz admirable. Y dice las notas, vamos en la página número 10, dice las notas: cada persona en este mundo está sirviendo en uno de los dos reinos del mundo espiritual, afectando la vida de cada uno. Estas están participando en esto que llamamos guerra espiritual. Así como hay guerras entre pueblos, ciudades o naciones, existe una lucha espiritual en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos dice acerca de esto: nosotros pertenecemos al reino de Dios, que es el reino de luz, confrontando al reino de las tinieblas comandado por Satanás y su ejército de maldad, que son los demonios o los ángeles caídos. El Señor nos rescata del reino de las tinieblas para participar del lado de su reino, para que nosotros participemos del lado del reino de Dios o el reino de la luz. Esto es del desagrado del enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y él hará lo posible por destruirnos. Así que primero esta imagen, quise usar esta imagen porque usted puede ver que en nuestro mundo, en donde estamos ahora, hay dos reinos. En lo espiritual, uno es el reino de luz y otro es el reino de las tinieblas. Y por eso usted ve aquí en esta imagen, si nosotros pudiéramos, si el Señor nos abriera nuestros ojos, pudiéramos ver el reino de las tinieblas y el reino de luz, y todo lo miraríamos diferente. Y lo miraríamos más o menos como está en esta imagen. Fíjese bien, en un lado está el reino de luz, que todo es vida, todo es vibrante, todo tiene vida, y del otro lado está el reino de las tinieblas, donde todo es tinieblas, no hay vida, y así lo miraríamos nosotros espiritualmente. Y entonces nos dice Primera de Pedro que nos ha rescatado el Señor, nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y nos dice también en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha es contra el diablo y los demonios, porque ellos son nuestros enemigos. Y cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de todo el ejército que nos sigue,
así que no podríamos contar a cada demonio individualmente. La Biblia lo habla de esta manera, que nuestra lucha es contra Satanás y todo su ejército. Y dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las cosas que nosotros debemos conocer, que nuestra lucha no es contra personas. Su lucha, sus enemigos no son sus vecinos, no son sus compañeros de trabajo. Tal vez usted lo miraba como sus enemigos, pero hay una fuerza espiritual de maldad que tal vez opera en esas personas, en esa persona que usted lo cree como su enemigo. No es carne y sangre, sino que es lo que está atrás de eso. Dice la Biblia que son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo y son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha es del reino de Dios. Los que estamos en el reino de luz es contra el reino de las tinieblas. Sí, creo que mi hermano Jesús tiene una pregunta, no sé si... ¿No? Ok. Y luego dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, vamos a ver, vamos a ir de vuelta a dejarle para que entre mi hermana aquí. Así que mi hermana salió. Vamos a ver si se puede intentar a volver a enlazarse. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber, que uno de nuestros enemigos es el diablo, y cuando estamos luchando nosotros, no luchamos contra sangre, carne y sangre. No estamos luchando contra una persona. Si usted piensa que en el trabajo, su compañero de trabajo le está haciendo la vida imposible, es algo espiritual atrás de él, que es el que está haciendo lo malo, y usted debe de contrarrestar eso espiritualmente. En pocas palabras, en lugar de pelearse con una persona, aquí está mi hermana, ella va a entrar. Entonces, en lugar de que usted pelee contra una persona, si su vecino es el que está haciendo, es el que le está haciendo la vida imposible, entonces, en lugar de que usted pelee con esta persona, usted debe de orar y reprender a los espíritus o al enemigo que está usando a esta persona, y esa sería la mejor manera de luchar. Por eso dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si usted como cristiano se le opone a alguien de cualquier manera, aún en la iglesia hay personas que no están completamente convertidos a Cristo, y hay personas que pueden pelear en contra suya. Entonces usted, en lugar de oponerse a esa persona, debe de orar, debe de buscar lo espiritual y reprender el espíritu que esté actuando atrás de esta persona. Y por eso dice Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y cuando usted lo hace de esta manera,
usted va a tener la victoria. Pero si usted en su trabajo a alguien podemos decirlo así, a alguien le está haciendo la vida imposible y usted empieza a discutir con esa persona, entonces usted está peleando en carne y sangre. Y esto no va a funcionar así, porque usted va a quedar mal con esa persona, nunca lo va a poder derrotar, porque no está peleando con el espíritu atrás de la persona, sino que está peleando con la persona en sí. Y mientras no haga algo espiritual, no va a pasar nada. Pero si la persona se le opone a usted y usted lo lleva en oración y empieza a reprender a esos espíritus atrás de esta persona que están impulsando a que esta persona actúe de esa manera, entonces usted va a ver el cambio y entonces usted va a ver lo que puede pasar espiritualmente. Así que eso es muy importante saber, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Anteriormente, en uno de los trabajos que yo tuve, tenía una lucha tremenda y uno de los hermanos en la iglesia me llamó al frente, un hermano en un servicio, y me dice: quiero orar por ti. Y cuando empieza a orar por mí, me empieza a decir que iba a tener una lucha tremenda y que tenía que estar preparado y que tenía que saber que las promesas de Dios son reales a mi vida y reclamar siempre lo que Dios tiene para mí y pelear en lo espiritual. Y sí, así empezó a pasar. Empecé a tener mucho hostigamiento en el trabajo. El manejador que yo tenía estaba haciendo unas cosas que no debía en contra de mí. Yo no sabía nada. Los supervisores que tenían estaban de acuerdo con el manejador y me querían sacar del trabajo, y no porque estaba haciendo algo mal, sino porque yo era cristiano y no les agradaba que estuviera ahí como cristiano. Nada más para hacérselo así de corto, la manejadora general o el manager general que tenía era lesbiana. Eso era el manager general. Mi manager personalmente era homosexual y la supervisora que yo tenía era lesbiana. Y no les agradaba, yo no les decía nada, pero ellos sentían la autoridad espiritual y por lo tanto querían sacarme, y empecé a tener una lucha tremenda. Y yo no sabía lo que me habían dicho en la iglesia, que iba a tener una lucha tremenda. No lo había captado que había sido eso. Yo pensé que era otra cosa. Pero en ese tiempo, en el momento que uno está pasando, uno quiere hacer muchas cosas, uno quiere actuar en la carne. Y yo lo llevé en oración, le pongo en oración al Señor estas personas, empecé a ponerse en oración, empecé a reprender a esos espíritus, empecé a luchar espiritualmente, y de repente el Señor empieza a actuar, y aún actuó con personas inconversas. Una persona que me dice lo que estaba pasando era un homosexual que ellos habían contratado, y que esa persona me iba a reemplazar a mí. Y le dijeron a esa persona: el trabajo que tiene él va a ser tuyo, nada más que él te va a dar el trineamiento, aprende lo que él te diga, pero mientras estás aprendiendo, observa todo lo que él haga, y alguna cosita mal que haga, dínoslo a nosotros para poder echarlo fuera de la compañía, para poder despedirlo por esto que él haga. Y esa persona, después de que yo oré mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de semanas, no estoy hablando de años, estoy hablando de semanas, me dice: ¿sabes qué? Lo que están haciendo ellos contigo es muy injusto,
y yo no sé por qué ellos tienen algo en contra de ti, si yo veo que tú trabajas bien. Y me empezó a decir muchas cosas esta persona, y me dijo todo el plan que ellos tenían. Entonces yo pude orar. Yo nada más oraba antes de que esta persona me declarara esto, nada más orara, reprendía los espíritus. Pero ya cuando me dijo las personas que estaban involucradas, que era mi manager general, mi manager en la posición donde estaba, y la supervisora, entonces pongo a estas personas por nombre en mi oración. Y cuando eso pasa, en un día fueron despedidos. Normalmente en el trabajo, en el departamento donde yo estaba, no pueden correr o despedir a un manager y a un supervisor juntos, porque aunque hagan algo malo, despiden a uno y el otro tiene que asumir esa responsabilidad mientras llega la otra persona que ellos van a contratar. Pero sucede que después de que lo llevé en oración, el mismo día despidieron al manager y a la supervisora, el mismo día. Y luego, días después, tuvieron que contratar, la compañía donde yo estaba tuvo que contratar un abogado para despedir a la manager general, porque era muy tremenda esta manager. Y en fin, que los tres fueron despedidos. Y claro que yo no oré para que los despidieran, yo nada más oré para someter esos espíritus, pero le decía al Señor: Señor, que se conviertan a ti, y si no pueden convertirse a ti, entonces aléjalos de mí. Y esta fue la manera, la contestación de la oración, de que ellos fueron despedidos. Y me impactó mucho este caso, porque Dios me lo había anunciado a través de un hermano que oraron por mí. Y cuando pasó todo esto, entonces yo pude entender que sí fue una batalla espiritual tremenda. Pero eso, les puse por ejemplo eso para que ustedes vean que nosotros estamos, cuando nacemos de nuevo, venimos al reino de luz. Y somos sacados del reino de las tinieblas. Aquí no hay nadie que esté en medio. Usted no puede decir, bueno, pues yo no soy ni del reino de las tinieblas, ni del reino de luz. Yo quiero estar neutro, no quiero saber nada de eso, quiero seguir mi vida normal. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo, automáticamente, aunque no lo quiera, está en el reino de las tinieblas. Y cuando usted nace de nuevo y viene a Cristo, aunque usted no lo comprendía antes, usted se da cuenta de que salió del reino de las tinieblas y ahora está en el reino de luz. Y por lo mismo, el diablo va a empezar a hacerle la vida imposible, porque no le gusta que usted abandonó el reino de las tinieblas. Ya lo tenía ganado y ahora lo quiere de vuelta. Entonces va a hacer lo posible. Puse lo posible para impedirle que entre en el reino de Dios, o que siga en el reino de Dios, o en el reino de luz. No puse lo imposible, porque el diablo nada más hace lo que le es posible hacer, lo que Dios le permite hacer. El diablo no hace cosas imposibles. El diablo a veces quiere hacer algo que él puede hacer y aún Dios puede impedírselo. Así que por eso dice así, de esta manera. Entonces nosotros debemos de saber, antes de conocer nuestro enemigo, debemos de saber que hay dos reinos. Uno es el reino de Dios y otro es el reino de las tinieblas. Así que dice en las notas: el reino de Dios es el establecimiento de un poder o dominio de Dios sobre el dominio del diablo. Sobre el dominio que el diablo tiene sobre la tierra. Mateo 12:28, primera de Juan 3:8.
Y nosotros estamos participando en el reino de Dios. Nosotros participamos ahora que somos salvos, que somos nacidos de nuevos, participamos en el reino de Dios. Colosenses 1:13. Y lo hacemos en un mundo bajo el dominio de Satanás. Así que usted tiene que saber, vamos a compartir esta imagen otra vez, pero que nadie se salga, y si se sale puede mandarme un mensaje para poder saber que está afuera y poder venir de vuelta a que entre a la clase. Entonces dice así la Biblia. Dice, aquí leímos Mateo 12:28, lo leímos, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Quiere decir que cuando viene Jesús a la tierra, viene el reino de Dios, y ahora vemos que echa fuera demonios porque ya todo es diferente, ya el reino de Dios está en la tierra. Y dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que cuando viene el reino de Dios a esta tierra, Dios aparece, o Jesús aparece, para deshacer las obras del diablo. Esto es muy claro en la Biblia. Dice segunda de Corintios 2:11. Vamos a ver, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a enfocarnos en esto. Dice en la página número 10, el reino de las tinieblas. Entonces ya dijimos que el reino de Dios es el establecimiento. Déjeme que me salga de aquí y vamos a ir otra vez a la clase vamos a salir de estas imágenes. Entonces dice que el reino de Dios, cuando Jesús viene a la tierra, trae el reino de Dios y es puesto sobre el reino de las tinieblas. Así que nosotros estamos en el reino de luz, pero todavía no hemos dejado este mundo. Estamos en medio de un mundo que está siendo gobernado por el enemigo. Mateo 12:28 dice de la siguiente manera. Mateo 12:28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Colosenses 1:13 dice también de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está diciendo que Dios, al mandar a Jesús nos libra de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de luz. Así que está muy bien explicado con los pasajes bíblicos que ya hemos visto y con los pasajes que usted tiene aquí en las notas, que el reino de Dios está aquí en la tierra cuando Jesús viene, y nosotros como hijos de Dios somos del reino de luz, pero estamos en medio del reino de las tinieblas. Les voy a poner un ejemplo.
que todos estamos familiarizados con esto. Cuando Estados Unidos fue a Irak, entró a Irak, entraron a perseguir a Saddam Hussein, el ejército de Estados Unidos se tuvo que preparar y el ejército empezó a estudiar bien todo lo que hacía Saddam Hussein, el terreno, cómo era el terreno, si había calor, si había frío, e incluso el uniforme empezó a ser diferente. Si usted ve cuando fueron a Vietnam, el uniforme que se usó era un verde olivo, más o menos así, porque era mucha selva. Pero cuando llegan a este lugar desierto de Irak, a los lugares árabes donde todo es desierto, el uniforme cambió y fue un uniforme con camuflaje del desierto. Y también usaron un equipo especial para este tipo de terreno que iban a estar. Y se dice que cuando llegaron las tropas de Estados Unidos a este lugar, a estos lugares árabes, cuando invadieron Irak, llegaron también con máscaras debido a que cuando estudiaron a Saddam Hussein, estudiaron que él había usado anteriormente bombas, ¿cómo se le llama? De gas mortal. Y entonces llegaron con máscaras, aunque hubiera mucho calor, ellos andaban con máscaras de oxígeno especiales porque no sabían cómo iba a actuar Saddam Hussein en este entonces. En fin, estudiaron muy bien al enemigo y fueron muy bien preparados para este tipo de terrenos. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, o hacemos lo mismo que Dios nos deja en la Biblia quiénes son nuestros enemigos, y son 3. Y en esta hora estamos hablando de Satanás. Debemos conocer quién es, cómo trabaja, cuáles son sus estrategias y cómo debemos prepararnos para combatirlo. Otra de las cosas que hizo el ejército de Estados Unidos es de que cuando llega a este lugar de Irak, pone una base militar. Y en esa base militar es su centro de comando. Entonces, en esta base se establece dentro de un país enemigo. Y entonces todos los soldados saben que dentro de la base van a estar a salvo, van a estar con sus armas, van a estar protegidos, van a estar resguardados, van a estar siempre en alerta de si alguien los quiere atacar y cómo poder contrarrestar ese ataque. Pero ellos estaban conscientes de que aunque estaban en una base militar, estaban en un terreno enemigo. De igual manera nosotros, cuando Jesús viene, establece a su iglesia, pone la iglesia aquí sobre la tierra, pero nosotros como iglesia estamos en el terreno de Satanás, en un terreno enemigo. Por eso es de que a nuestro alrededor se levantan muchas cosas espirituales en nuestra contra y nosotros podemos atacar. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para conocer cómo nos ataca el enemigo, quién es nuestro enemigo y cómo podemos atacar de vuelta. El enemigo, el cristiano no debe estar siempre como quien dice, protegiéndose y no hacer nada. Nuestra oración no debe de ser, Señor, por favor, ayúdame, que esto me está pasando. No, podemos, si alguien nos ataca, podemos nosotros contraatacar
y la manera que lo podemos hacer es a través de la oración. Así que vamos a quedarnos aquí, pero dice en las notas, el reino de las tinieblas. La rebelión de Satanás y sus seguidores, ángeles caídos, ha producido un reino de oposición a Dios, al que intenta llevar a todo ser humano. Entonces, Satanás ha tenido un reino de las tinieblas en este mundo y se ha levantado en contra de todos los hijos de Dios, que ese es lo que Él quiere, que nosotros sigamos en el reino de las tinieblas. Y dice aquí, la rebelión de Satanás y sus seguidores son los demonios, los ángeles caídos, ha producido un reino en oposición a Dios. Así que el reino de las tinieblas se compone por su dirigente, que es Satanás, y por sus seguidores, que son los demonios o que son los ángeles caídos. Entonces, el reino de Dios está siendo dirigido por Cristo Jesús al frente, y sus seguidores es la iglesia. Y el reino de las tinieblas está siendo dirigido por Satanás y los ángeles caídos, y todo aquel que esté en el reino de las tinieblas es un seguidor de Satanás, aunque no lo quiera tomar así. La Biblia lo dice, y conforme lo vamos a ir viendo, lo dice así, de esta manera. Entonces, nosotros estamos en uno de los dos reinos. ¿En cuál reino está usted? ¿En el reino de luz o en el reino de las tinieblas? Y para saber quién es el que dirige, para conocer quién es el que dirige el reino de las tinieblas, tenemos que saber quién es Satanás. Y cuando miremos quién es Satanás, miramos lo que la Biblia dice que es Satanás. Nos vamos a quedar aquí, pero vamos a hablar un poquito de esto para que usted pueda meditarlo durante la semana, y si tiene preguntas pueda empezar a hacer sus preguntas o formular sus preguntas antes de que veamos todo lo demás que sigue. Satanás es un ser real y no una fantasía o un mito, como muchas personas lo creen. Satanás no es o el diablo no es un personaje rojo con unos cuernitos y un tenedor y una cola, y no es de esta manera. Satanás no es un mito. Muchas personas dicen que Satanás no existe. Muchas personas dicen, es que Satanás es el mal que hay en el mundo. Eso es Satanás. Pero en la Biblia, según la Biblia, sí existe un personaje que se llama Satanás. Y eso vamos a ver quién es este personaje. Y entonces dice, primero que nada, Satanás es un ser real. Existe. No es una fantasía y no es un mito. Lucas 4:1-13 nos dice exactamente de Satanás. Tiene su origen como el precioso querubín llamado Luzbel o Lucifer, que eso en la traducción significa portador de luz. Así que si usted, para mientras que vamos a estudiar todo este pasaje, quién es Satanás, debe de saber que se llamaba Luzbel anteriormente, portador de luz, y era un querubín. Este era Satanás, que fue echado del cielo debido a su soberbia, y así lo dice Isaías 14:11-15 y Ezequiel capítulo 28 del 12 al 19. Aquí Isaías y Ezequiel habla de cómo cayó
de la gracia o cayó del reino de luz Satanás, y cómo era antes que fuera Satanás. Y muchas personas dicen, no comprendo por qué, si Dios es Dios, creó al diablo, creó a Satanás. Esa es una de las preguntas que se hacen muchos. Pero en lo que vamos a ver en la siguiente clase es de que Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín precioso, un querubín perfecto, un querubín que era portador de luz, que se llamaba Luzbel, y este era un servidor de Dios, pero su soberbia lo hizo que pecara. Y cuando él peca, entonces él se convierte en Satanás. De igual manera era Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados perfectos. No fueron creados para morir. No fueron creados para tener enfermedad. Eso ya lo tomamos en las lecciones anteriores. Usted puede irse a YouTube y ver las lecciones anteriores si quiere saber más de esto. Pero lo tomamos en el nuevo nacimiento, el tema del nuevo nacimiento. Pero Dios no hizo al hombre para que muriera y para que tuviera enfermedades. Dios hizo al hombre para que el hombre viviera y viviera eternamente bien. El hombre decide, toma una mala decisión y desobedece a Dios. Al desobedecer a Dios, se produce el pecado y entonces el hombre cae de la gracia, y al entrar el pecado, entonces entra la muerte y entra la enfermedad, y por eso es que los hombres mueren, por eso es de que los hombres se enferman. De igual manera, Dios no crea a un diablo. El diablo se hizo así solo. Y era Luzbel y se transformó en diablo. Pero vamos a ver eso en la siguiente clase y no lo tomamos ahorita por el tiempo, porque ese es un tema más amplio y no quiero nada más dar una parte aquí, dejar algo empezado y terminarlo en la otra, porque quisiera que todo estuviera de un solo, darlo en una sola clase. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo a él solo. Y en la siguiente clase vamos a ver quién es Satanás, cuáles son sus estrategias y cómo podemos vencerlo. Nada más quiero que se quede con este pensamiento también, que de los enemigos que nosotros tenemos, solo son 3. Y ahorita estamos hablando de uno de ellos, que es Satanás. Y de los 3 enemigos que tenemos, Satanás es el más débil de todos. Así que usted tal vez pensaba que nuestro enemigo más fuerte es el diablo. No. Uno de nuestros enemigos es el diablo y está débil para la iglesia, está sin poder, pero eso lo vamos a ver. ¿Por qué es uno de los enemigos más débiles que el cristiano tiene? Y vamos a ver también quién es el enemigo más fuerte para el cristiano. Así que aquí nos quedamos, pero ahorita puede hacer cualquier pregunta que usted tenga respecto al enemigo y con gusto se lo podemos contestar. Ya contestamos una que mucha gente se pregunta, que ¿por qué Dios creó al diablo? Y ya le respondí que Dios no creó al diablo. Pero cuando leamos Isaías 14 y Ezequiel 28, vamos a verlo bíblicamente que Dios no creó al diablo. Así que dejo el tiempo para que pueda preguntar si tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto, y si no, pues vamos a orar para quedar despedidos. Y también me dice si no puede activar su micrófono, ya que no puedo saber nada. Si no lo puede activar, si tiene una pregunta, debe de quitarle el silencio a su micrófono y hacer la pregunta. Y si no, pues vamos a terminar con la clase. Así que vimos lo que es la fe,
Hermano Carlos, buenas Sí. tardes. Aquí en la página 10 dice los ángeles caídos. Ujú. ¿Quiénes son esos ángeles? Muy buena pregunta. Cuando vimos Efesios 6:12, pudimos ver que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, y ahí da una lista de diferentes rangos que tienen los demonios. Entonces la hermana dice aquí en la página número 10, ¿quiénes son los ángeles caídos? Vamos a ver dónde está. Dice, la rebelión de Satanás y sus seguidores ángeles caídos ha producido un reino en oposición a Dios. Cuando Satanás peca, cuando él cae de la gracia, uno de sus pecados fue su soberbia, y su soberbia consistía, eso lo vamos a ver en la clase que viene, su soberbia consistía en que él quería hacerse semejante a Dios. Pensaba que podía ser igual a Dios. Y entonces, cuando él cae de la gracia, empieza a convencer a ángeles de luz si pueden apoyarlo para poder ser igual a Dios. Y convenció a muchos ángeles. Incluso la Biblia dice que se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y la tercera parte es de ese tiempo cuando él cayó, no la tercera parte actual, sino de ese tiempo cuando cayó de la gracia. Entonces, todos aquellos que quisieron seguirlo son ahora los ángeles caídos. Ellos cayeron de la gracia, traicionaron a Dios, pecaron y siguieron a Satanás. Entonces se convirtieron en ángeles caídos y ahora lo conocemos como demonios. Un demonio es un ángel caído. Todos estos son los seguidores de Satanás. Todos estos demonios tienen sus funciones. Hay demonios de envidia, hay demonios de celos, hay demonios de contiendas. Entonces, hay una gran lista de demonios que pudiéramos mencionar, pero no lo vamos a hacer así individualmente porque nos pasaríamos todo muchísimo tiempo hablando respecto a eso. Una de las cosas en la pregunta que hace la hermana, una de las cosas que muchas personas piensan que el diablo hizo a los demonios, y el diablo no hizo a los demonios. El diablo incitó a los ángeles a seguirlo, y cuando ellos optaron por hacerlo, de rebelarse en contra de Dios, los mismos ángeles cayeron de la gracia, se hicieron demonios. Entonces el diablo no hizo a ningún demonio ni hace demonios, sino que ellos mismos, incluso el diablo mismo usó su libre albedrío, fue tentado para pecar y pecó. Los ángeles fueron tentados para pecar y pecaron, los que ahora son demonios. Pero aquí también nos deja saber que los ángeles, que hay ángeles de luz, hay ángeles que no pecaron. Quiere decir que ellos usaron su libre albedrío y lo usaron para servir a Dios, y continúan sirviendo a Dios, continúan siendo santos, no cayeron de la gracia, reservaron perseveraron y continuaron en su santidad. Y ahora ellos ven la consecuencia que tuvieron los demonios, como ellos cambiaron, como ellos se corrompieron, y ahora ellos pueden dar más gracias a Dios de que no se transformaron en demonios. Entonces los seguidores de Satanás, los ángeles caídos, son aquellos que decidieron apoyar a Satanás, decidieron pecar, se convirtieron en ángeles de luz,
se convirtieron en ángeles de tinieblas, por decirlo así, ángeles caídos, y lo conocemos como demonios. Y eso vamos a hablar un poquito más en la clase que viene, pero como les había dicho, quería responder a algunas de las preguntas y por eso estoy respondiendo esto. No sé si hay otra pregunta. Y si no hay otra pregunta, entonces vamos a continuar. Vamos a orar para ser despedidos. Y la próxima clase hablaremos más profundo respecto a esto. Y una de las cosas es que cuando hablamos de Satanás, no estamos dándole gloria a Satanás. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. Que no debemos de meternos con él, que no debemos hablar de él, que no debemos saber sus maquinaciones, porque si no le estamos dando gloria a él, y no, de ninguna manera. Mientras más veamos nosotros qué es lo que la Biblia dice de Satanás, más vamos a conocer lo poderoso que es Dios, lo grande que es Dios, y cómo Dios no se puede comparar a Satanás. Cómo Dios no tiene enemigos y cómo el diablo, por más diablo que sea, no puede derrotar a Dios. No tiene poder en contra de Dios. Imagínense cuánto tiempo ha pasado que el diablo se rebeló en contra de Dios. Y desde ese tiempo hasta aquí, Dios ha permanecido siendo Dios. No lo ha conmovido ningún ángel caído, ningún demonio, ningún diablo. No lo ha conmovido nadie. Su poder sigue siendo inmenso. Su poder sigue siendo inmutable. Su poder sigue siendo maravilloso. Él sigue siendo luz. Y entonces, mientras veamos nosotros quién es el enemigo, más podemos ver lo que Dios es para nosotros y una de las ¿cómo se le pudiera decir? De los atributos, vamos a ver los atributos que tiene Dios en sí y que no tiene el diablo. Así que va a ser muy, muy bonito al conocer todo esto de Dios, lo poderoso que Él es. Así que vamos a orar, hermanos, si no hay otra pregunta, y vamos a despedirnos de esta clase. Y nos veremos primeramente Dios el próximo lunes, siguiendo con este tema. Y vamos a terminar este tema la próxima clase y vamos a entrar a ver quién es nuestro siguiente enemigo. Y el siguiente enemigo que vamos a ver es el más fuerte que nosotros tenemos. Así que vamos a orar. Bendito Dios, que moras en gloria, te damos gracias, Señor, porque a través de la lección podemos conocer tu poder, podemos conocer tus promesas. Podemos conocer, Señor, en qué posición nosotros estamos. Estamos en el reino de luz, pero aquí en medio de un mundo de tinieblas, Señor. Y por eso vemos que las tinieblas han aumentado, la maldad ha aumentado en nuestros días. Estamos en los días finales. Podemos ver cómo tu palabra se cumple, Señor. Y que queremos, Padre, que estamos en el reino de luz, queremos utilizar todo lo que tú nos has dejado a nuestro alcance. Señor, utilízanos en los dones que tú has puesto. Utilízanos, Padre, en todas las áreas que tú quieres, Señor. Hoy más que nada se necesita, Padre, en nuestros días, Padre, que nosotros nos manifestemos como hijos de luz en medio de estos tiempos cambiantes, Señor. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay guerras, cuando hay enfermedades, Señor, cuando hay virus, cuando hay dolor, Señor. Necesitamos, Padre, que tú obres en nuestra vida, Padre. Necesitamos, Señor, que podamos ser esas herramientas o ese pueblo que tú has dejado, Padre, en contra de todo el poder del enemigo. Sabemos que tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Y así ha permanecido hasta hoy día, Señor. Así ha llegado a ser hasta nuestros días. Gracias por tu grande amor para con nosotros. Síguenos
revelando tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que están tomando esta clase, Padre. Que ellos, Padre, puedan tener una unción, Padre, especial sobre sus vidas. Que ellos puedan, Señor, ver, Señor, la posición que tú has, en la que tú los has puesto a ellos, Señor. Que somos, Padre, hombres y mujeres que pueden ser la diferencia en ese trabajo, en ese ambiente que tú les has dado, en esa familia que ellos tienen, Señor. Ellos pueden ser luz, Señor. Gracias, Padre. Sigue revelándote a sus vidas, Señor. Manifiéstate a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra en sus vidas. Gracias, Señor, por la clase. Y ahora, Padre, queremos quedarnos en tu presencia, Señor. Sigue guiándonos en tu espíritu, Padre. Que sigue ayudándonos, Padre. Darnos fortaleza. Ayúdanos, Señor. Bendice, Padre, cada familia, Señor, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, Padre. Danos salud, Padre. A cada familia que es aquí representada por nombre, así lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y primeramente Dios, nos vemos la próxima clase. Y primeramente Dios estará trabajando mejor las imágenes para poder ponerlas, ya que hay mucho que ver de esto. Amén. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bendiciones, hermano Carlos. Amén. Buenas noches, hermano. Gracias. Buenas noches a todos. Rosy, saludos. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Carlos.